Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer saludarlos en este hermoso día. Así es que démosle gracias al Señor porque nos regala un día más de vida y por estar reunidos para compartir su palabra y con este alimento espiritual que todos necesitamos. Mis hermanos, gracias por seguir perseverando, por estar presentes y por este tiempo de Cuaresma poder alimentarnos de su palabra y poder seguir creciendo en reconocer qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos falta y qué es lo que queremos, porque de eso depende todo, qué es lo que queremos, ¿verdad? Así que bueno, mis hermanos, si queremos algo bueno, pues nos va a costar un poquito, pero démosle gracias al Señor porque nos permite desde ahorita poder ir caminando con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por un día más de vida, porque nos permite, Señor, poder alimentarnos con tu palabra en este alimento espiritual que todos necesitamos. Te pedimos que sea tu presencia, la unción de tu Santo Espíritu, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, todo nuestro ser, y que podamos entender el mensaje que tú tienes en tu palabra para hoy, en este hermoso día que nos regalas. Así pues, Señor, queremos entender tu palabra y pedirte que sigas aumentando nuestra fe. Por eso queremos recibir tu bendición para quedarnos en tu presencia y la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias por estar presentes. Gracias por compartir con nosotros la palabra del Señor y poder reflexionar qué nos dice, ¿verdad? Así que en este hermoso día, miércoles, a ver, vamos a ver qué nos dice en San Mateo 5 del 17 al 19. Bien pequeñito. San Mateo 5 del 17 al 19. Así que comenzamos. Amén. Bueno, dice así, una ley más perfecta. No crean que he venido a suprimir la ley o a los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, es algo que nos trae esos bellos recuerdos de cuando Jesús caminaba ahí con la multitud de gente y que con todo lo que él hacía y decía era para que los que lo seguían era porque creían en él. Pero había mucha gente también que lo seguía nada más para, pues, para juzgar, para calificar y para acusarlo. O sea, había de todo, ¿verdad? Pero también había ¿qué? Había maestros de la ley, había fariseos que nomás la ley la usaban de pantalla para que fueran famosos, ¿ya? Para ponerla de pantalla y así pues hacer sus cosas, abusar de la gente, poner más carga sobre ellos y que ellos no eran capaces ni de moverlas con un dedo. Entonces, pero aquí cuando Jesús les dice esta palabra, no crean que he venido a suprimir la ley o a los profetas. He venido no para desechar cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta.
¿Por qué? Porque Él no vino a destruirla, ni a deshacerla, ni... No, 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 no. Él no vino a hacer eso. Él vino a hacerla más perfecta. ¿Ah? Entonces, ¿y cómo quería llevarla a la perfección? Cuando realmente la ley que impartían los fariseos, porque era la ley, no era como la ley de ahorita, que la ley del gobierno, no. Entonces la ley eran los 10 mandamientos que Moisés había dejado, los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés y esos son los que dejó Moisés al pueblo judío, los cuales impartían la enseñanza de la ley y eran los fariseos y los maestros de la ley, los escribas, o sea, era todo un conjunto, ¿verdad? Pero no llevaban a cabo realmente lo que era la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Recordemos que cuando Jesús vino había casi 800. Por lo tanto, no cumplían los mandamientos, no cumplían la ley, ¿verdad? Por eso Jesús viene para llamarles la atención y tratar de que volvieran a de verdad llevar a cabo la ley como estaba desde el principio, perfecta, ¿verdad? Porque la ley de Dios son del Antiguo Testamento. Todo lo que está en la Biblia del Antiguo Testamento era lo que estaba escrito cuando Jesús vino, ¿verdad? Entonces lo de los profetas y todo eso estaba escrito antes, y esa era la ley de Dios, los 10 mandamientos. Por eso ahora, cuando Jesús está aquí, pues mucha gente lo califica de que pues no les gusta lo que Él hace, ¿verdad? Porque Él los llama a ser perfectos, a hablar con verdad, a ser justos con los demás, a tener amor, a tener compasión, a respetar el derecho de los demás. Pero a ellos no les gusta eso porque están impuestos a poner el pie encima a los demás. Entonces, por eso aquí, ¿qué él dice? En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. O sea que si nosotros creemos que nos vamos a hacer los abusados y que no, esto no es para mí, esto no, para mí no aplica. Si son los mandamientos de Dios y si es la ley de Dios, que es ahora lo que es la palabra del Señor, la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, eso se va a cumplir. Cuando nos hablan como por ejemplo, un ejemplo, si nos hablan que hay un purgatorio que si no nos arrepentimos vamos a tener que pasar ahí, eso no lo creemos, ¿verdad? No, no es cierto. Algunos no lo creen. Pero si aquí está escrito eso, tengan por seguro que se va a llevar a cabo. Y que también aquel que se porta de a tiro bien, mal, 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 que cuando sea el último, el juicio final, cuando venga Dios y cuando sean llamadas todas las naciones y separarán a las ovejas de los cabritos, o sea, los que viven como Dios manda y los que no, entonces las ovejas van a ir al cielo y los cabritos al infierno. ¿Ok? Pero mucha gente dice que eso es mentira, que no es cierto. Pues si está escrito, escrito está. ¿Y qué dice aquí? No pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. ¿Ah? O sea que todo lo que está escrito se va a cumplir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero de que llega, llega. Así que entonces, él lo único que quiere, al decir aquí esa ley más perfecta, quiere que recapacitemos cómo vivimos
y que podamos vivir mejor, ser mejores hijos del Señor, ¿verdad? Porque ¿qué dice? Dice, porque el que no cumpla hasta lo más pequeño o mínimo de la ley no entrará en el reino. Ah, o sea que, y si eso está escrito acá, así va a ser. Así que entonces el Señor nos da la oportunidad ahorita de poder mirar nuestra vida y vivir como Dios manda. O vivir la ley de Dios, que es el amor. ¿Verdad? Porque ¿qué dijo en su último mandamiento el Señor? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa es parte de la ley. Porque si la ley de Dios era la que regía aquel tiempo, sigue siendo la misma ley de Dios para nosotros sus hijos. Y eso nadie nos lo quita. Así es que mis hermanos, tendremos que tener cuidado. Entonces Jesús les muestra lo importante no es la ley, sino su espíritu. ¿Mm? O sea, no tenemos que movernos tanto por la ley, sino por el espíritu, para poder entender la palabra de Dios y vivir como Dios manda. ¿Verdad? ¿Por qué? Dice, seguro, seguir a Cristo no es fácil. Es una vida, pero es una vida más perfecta. Seguir a Cristo no es fácil, pero es una vida más perfecta. Y aquí dice algo importante, hermanos. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. ¿Por qué aquí nos dice que el que ah, no entrará en su reino? ¿Verdad? Si no lleva a cabo la perfección, dice, no entrará en el reino. ¿Y cuál reino? El reino de Dios. Así que entonces también, aquí cuando dice, el que ignore el último de estos mandamientos, ¿verdad? Porque hay muchos que los ignoran. No, eso no es para mí, eso no vale. Porque también creen que Dios no puede, que Dios no es Dios. Y hay mucha gente de esa. Así es que entonces, y luego hasta se jactan que enseñan a los demás. ¿Y quiénes serán esos? ¿No conocen a unos que traen la Biblia bajo el brazo y que andan engañando a tantos? Y supuestamente andan enseñando la palabra de Dios. Sí, les comparten así un poquitito, pero lo demás es de su ganancia de ellos, de su cosecha. ¿Y eso a quién va a salvar? A nadie. Porque dan un poquito de bueno de la palabra de Dios, pero lo demás es inventado por ellos. Le acomodan tantas cosas que envuelven a la gente con unas ilusiones y al lueguito también ya reniegan de Dios. Y desafortunadamente, ¿quiénes son esos? De los de nosotros, de los que creemos en Dios. De esos les lavan el coco y se van para allá. Pero que dice que pero será el más pequeño en el reino de los cielos. O sea que no va a hacer nada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Ya? Porque aquí dice el Señor. Así es que entonces, pero el que cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. O sea, bienvenido, hijo. Tú hiciste lo que de verdad quería que hicieras. ¿Ah? Porque, ¿qué dice acá? Seguir a Cristo no es fácil, pero sí es una vida más perfecta. Y si aquí es una vida perfecta, en el cielo será también perfecta. Así es que aquí es un buen mensaje para vivir de acuerdo a la ley, no la del mundo, la ley de Dios.
que es la que se dice en la palabra del Señor, en la Biblia. Esa es la ley la que nos debe mandar. No matarás. No es de ley. No robarás. No jurarás en el nombre de Dios en falso. O sea, son leyes que nos llevan a ¿qué? Respetarás a tu padre y a tu madre. Ah, o sea, esas son las leyes que hay que seguir como hombres que creen en Jesús y que quieren salvarse y que quieren un día estar con Jesús en su reino. Así que mis hermanos, tenemos que meditar muy despacito esta cita bíblica porque nos habla de algo grande. O sea que no nos podemos esconder, hacer como los avestruces que entierran la cabeza en la tierra y piensan que ya no los ven. Y queda todo el animalito ahí afuera. ¿Animalito? Entonces, así para Dios nosotros no nos le podemos esconder. ¿Y qué dice aquí? Que no pasará ni una letra. ¿Ya? Mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Ese es el moñito que nos faltaba. O sea, si pensamos que para mí, a mí no me toca, no, eso no es para mí. No, mis hermanos, si somos hijos del Señor, para todos nos toca. Y ahora estamos en tiempo de ¿qué? De Cuaresma, lo cual quiere decir que nos lleva a la reflexión. ¿Cómo estamos llevando a cabo los mandamientos, los sacramentos? ¿De verdad vamos a misa? ¿Vivimos como Dios manda? ¿Cumplimos los sacramentos? Hay que pensar en todo eso y esto nos va a llevar a reconocer qué es lo que debemos hacer para que un día podamos estar en el reino de Dios. Así que mis hermanos, gracias por compartir, gracias por reflexionar en esto que nos va a ayudar mucho. Si nosotros abrimos el corazón, claro, porque si nomás ves el video y dices, este es loco, pues sí, yo estoy loco, sí, pero la palabra del Señor es viva y eficaz. Y la palabra del Señor, es la que te va a hacer reaccionar un día. Y entonces, que la paga sea buena. ¿Ok? Que Dios les bendiga, mis hermanos. Démosle gracias al Señor porque nos habla en este tiempo para reflexionar. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque con lo que tú nos dices, Señor, es para reflexionar en nuestra vida, para poder llevar a cabo todo lo que tú nos pides, Señor Jesús, y ser estos hijos que tú quieres que seamos. Porque tú tienes algo preparado para nosotros allá en el cielo. Cuando les dijiste a tus discípulos que ibas a preparar una mansión para cuando ellos se fueran, también era para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué teníamos que hacer? Creer en ti, hacer lo que tú dices. Por eso, Señor, te pedimos que ilumines nuestra mente y llenes nuestro corazón de ti, Señor, para poder caminar como tú quieres. Y un día poder tener la oportunidad de estar en tu presencia, allá en tu reino. Por eso pedimos tu bendición y la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.